En esta segunda parte de cemento Portland vamos a ver cómo es la hidratación de los compuestos del mismo. En el marco de la norma IRAM 50000, que es la que regula aquellos cementos que pueden ser utilizados para hormigones estructurales, vamos a ver cuáles son los tipos de cemento en función de su composición y los requisitos que exige la norma para dichos cementos. Y finalmente, dentro de lo que es la norma IRAM 50001, cuáles son los cementos que, además de cumplir con los requisitos de la IRAM 50000, reúnen otras condiciones que los permiten ser utilizados como cementos para usos especiales. Cuando se elabora el hormigón, las partículas de cemento entran en contacto con el agua y se inicia el proceso de hidratación, que es la combinación de los compuestos del cemento con el agua. Vamos a tomar como ejemplo el caso de un silicato, el silicato dicálcico. Este es su símbolo, y la fórmula era sílice y 2 moléculas de óxido de calcio. A medida que se produce la hidratación, se va combinando con agua. En ese momento, el silicato libera un óxido de calcio y se convierte en un silicato monocálcico hidratado. O sea, incorpora agua en su composición molecular y queda con un solo óxido de calcio. El otro óxido de calcio se combina con agua y queda hidróxido de calcio, es decir, calaera hidratada. El silicato monocálcico hidratado es el que va a cristalizar, pasando por un estadio previo físico en estado de gel entre pasta y sólido. Por eso se dice que a medida que los silicatos cristalizan, liberan cal. Se representa la hidratación en este modelo gráfico tomando al principio la partícula de cemento que todavía no está en contacto con el agua, está en estado anhidro, representada en esta esfera verde. Luego se inicia el proceso de hidratación. En los primeros minutos se empieza a formar el silicato monocálcico hidratado, el gel, a medida que avanza el agua hacia el interior de la partícula, y a medida que el gel va avanzando, se van formando, se va secando y van formando los cristales representados por estas líneas. Horas después sigue avanzando la hidratación del silicato, formándose el gel, y más cristales ya van quedando solidificando, y por lo tanto se está en el proceso o en la instancia de fragüe. Varios días después se han formado muchos cristales, el gel sigue avanzando hacia el interior de la partícula, ya la pasta ha adquirido resistencia porque los cristales de las distintas partículas de cemento se vinculan entre sí, como vamos a ver en la placa siguiente, y todavía queda un núcleo de la partícula que todavía no se ha podido hidratar. Lentamente el agua sigue penetrando. Por eso es importante, como vamos a ver después, que en la molienda se reduzca el tamaño de las partículas para que sea mínima la porción que queda sin hidratarse y por lo tanto máxima la cantidad de cemento que aporta poder aglomerante. En estas imágenes se observa simplemente la influencia de la relación agua-cemento en este proceso. La relación agua-cemento es la relación para un hormigón determinado entre el peso de agua y el peso de cemento para una unidad de volumen de ese hormigón. Habitualmente se considera el peso de agua por metro cúbico de hormigón sobre el peso de cemento por metro cúbico de hormigón. Cuando la relación agua-cemento es alta, observamos la separación entre partículas inmersas en el agua, que hace que cuando se alcanza ya un importante nivel de solidificación, de formación de cristales, los cristales no estén tan fuertemente vinculados.
En cambio, ante una relación agua-cemento baja, las partículas están más próximas y por lo tanto van a quedar más vinculados dichos cristales, con lo cual, indudablemente, el hormigón elaborado con este cemento va a ser más resistente y más compacto. Lo mismo podemos observar si pudiéramos ver en un microscopio lo que sucede en el hormigón fresco y en el hormigón endurecido para distintas relaciones agua-cemento. Esta relación agua-cemento 0,65 es una relación agua-cemento alta para un hormigón muy fluido y muy alta relación en la actualidad. Una relación 0,45 sería más similar a las de los hormigones actuales, en donde la fluidez se logra no solo a través de la incorporación de agua, sino con el uso de algunos aditivos. 0,25 es una relación agua-cemento muy baja, que solamente podemos ver en algunos casos muy particulares, como un hormigón compactado a rodillo, para, por ejemplo, la construcción de una presa. En el primer caso, en el hormigón fresco, vemos las partículas muy separadas por el agua y cada vez más próximas a medida que se reduce, obviamente, la relación agua-cemento. En el hormigón endurecido, donde antes había agua, vamos a encontrar muchos poros, muchos espacios abiertos, que se van reduciendo al bajar la relación agua-cemento, y por lo tanto, en una relación agua-cemento alta, el hormigón es menos denso y menos resistente, y a la inversa, en una relación agua-cemento baja, el hormigón es más denso, más compacto y más resistente. Vamos a analizar ahora en la norma INAM 50000, que regula los cementos de uso común, esa es su denominación, y que incluye o que considera los cementos que pueden ser utilizados en hormigones estructurales. En primer lugar, los tipos de cementos en función de su composición, y en segundo lugar, los requisitos físicos, mecánicos y químicos. Bueno, la norma INAM 50000 admite que en la instancia de combinación de clínker y yeso antes de la molienda se pueden agregar algunos otros compuestos minerales. Recordemos que en el proceso de fabricación, a la salida del horno se alcanzaban los 1500 grados centígrados, estaba en estado de fusión el 25% aproximadamente de la masa, y en esa condición salía del horno, se lo enfriaba rápidamente y teníamos el clínker. Este clínker debía combinarse con hasta un 5% de piedra de yeso, que actuaba como regulador de la velocidad de hidratación del aluminato tricálcico y por lo tanto de fragua del cemento. Esa mezcla se sometía a molienda, como ya vimos recién, para que las partículas pudieran tener una adecuada hidratación, lo suficientemente fina, y obtener el cemento porra. Antes de la molienda, en esta instancia de combinación de clínker y yeso, nos dice la norma INAM 50000 que podemos agregar estos compuestos minerales a los que denomina adiciones. Muy importante no confundir con aditivos. Las adiciones las incorpora el fabricante de cemento en esta instancia. Los aditivos son compuestos que en general se agregan al agua de la mezcla y que se incorporan para elaborar el hormigón. Las adiciones pueden ser de dos tipos: activas e inactivas. Las activas tienen propiedades hidráulicas y aglomerantes, es decir, que van a reaccionar químicamente con el agua. Esto es porque contienen sílice activa o reactiva que en las condiciones de elaboración del cemento y del hormigón permiten estas reacciones. Es decir, que van a aportar resistencia a ese hormigón. Las adiciones activas pueden ser escoria de altorno o puzzolanas naturales y artificiales. La inactiva es un producto inerte,
que no reacciona químicamente y que por lo tanto no va a aportar resistencia al hormigón, no se hidrata ni aporta resistencia. Esta adición es el filler calcáreo. Ya vamos a ver en qué consiste cada una. En resumen, entonces, las adiciones minerales que se pueden incorporar al cemento antes de la molienda de la mezcla de clínker y yeso pueden ser activas, la escoria de alto horno o las puzzolanas naturales y artificiales, o inactiva, el filler calcáreo. Este cuadro, que figura en la norma IDEM 50.000, nos explica entonces los distintos tipos de cemento en función de su composición, denominando cemento Portland normal aquel compuesto por la mezcla de clínker y yeso, admitiendo hasta un 10% de escoria y todavía conserva la denominación de cemento Portland normal. Luego tenemos los cementos donde se incorporan las distintas adiciones. Con escoria, hasta un 35% de escoria de alto horno, tengo un cemento Portland con escoria. Se puede agregar más escoria, hasta un 75%, pero en ese caso tengo un cemento denominado de alto horno, que es de un uso bastante limitado. Luego tenemos la posibilidad de incorporación de puzzolana, hasta un 50% de puzzolana, y en ese caso tengo un cemento Portland puzzolánico. O la incorporación de filler calcáreo, hasta un 20% del mismo, de esta adición inactiva, y en ese caso tengo un cemento Portland con filler o filerizado, CPF. Finalmente tengo la posibilidad de obtener un cemento Portland compuesto, para lo cual voy a utilizar más de una adición, al menos dos: puzzolana y escoria, puzzolana y filler, escoria y filler, o las tres, hasta un 35% entre esas combinaciones. Todos estos porcentajes son porcentajes en peso respecto al total de peso de la mezcla total. Veamos cómo son cada uno de estos cementos, aparte del cemento Portland normal. Las puzzolanas contienen sílice activa o reactiva. Las naturales son cenizas de origen volcánico. Descubrieron su uso los romanos, las obtenían en la región de Pozzuoli, de ahí su nombre, y descubrieron los romanos que combinando estas cenizas volcánicas con cal aérea, molida finamente, esa mezcla adquiría capacidad hidráulica, es decir, convertía la cal aérea, mezclada con la puzzolana, en un cemento que podía reaccionar con el agua de la mezcla. Las puzzolanas artificiales también son cenizas obtenidas en procesos de fabricación donde los productos pasan por una cocción en un horno, y son cenizas obtenidas en los hornos de esos procesos. La reacción ocurre en forma similar a lo que habían visto los pueblos antiguos en Roma. Este material por sí solo no tiene valor cementicio, pero cuando se muele finamente, en el caso de lo que ocurre con la mezcla de clínker y yeso, nosotros vimos que a medida que reaccionan los silicatos, van liberando óxido de calcio que combinado con el agua genera hidróxido de calcio, es decir, cal. De manera que la sílice activa que contiene la puzzolana, en ese caso, se combina con ese hidróxido de calcio y con el agua de la mezcla, y vuelve a generar un silicato monocálcico hidratado. Es decir, que en el proceso primero hay que esperar que se empiecen a hidratar los silicatos del clínker, liberan el hidróxido de calcio y después se hidratan los silicatos de la puzzolana. Por esta razón, el crecimiento de resistencia es lento, y por lo tanto también el calor de hidratación que se va liberando también es lento, por lo tanto es bajo. Y como ya sabemos, estas reacciones son más equilibradas,
y el producto final es químicamente más estable. Además, es químicamente más estable, ¿por qué? Porque el porcentaje que ponemos de puzzolana y menos clinker implica que también tenemos menos aluminato tricálcico, que es el compuesto inestable frente a los sulfatos. La resistencia final que se va a alcanzar puede ser igual o incluso mayor que la del cemento Portland normal, pero a mayor plazo. En el caso de la escoria, vamos a ver que actúa en forma similar a lo que recién vimos con la puzzolana. La escoria granulada de alto horno es un subproducto del proceso de fabricación del acero. En la fabricación del acero se incorpora en un horno fundente mineral de hierro y carbón. El carbón se combina con el acero en pequeña proporción, con el hierro, formando acero, y el fundente, además de bajar la temperatura de fusión en el horno, retiene las impurezas del mineral de hierro para liberar el hierro. Esa mezcla de impurezas con fundente es la escoria. Si esa escoria, cuando se retira en la colada del acero que está sobrenadando sobre el acero fundido, se retira y se la enfría bruscamente, adquiere propiedades aglomerantes latentes. Contiene sílice reactiva igual que la puzzolana. Y por lo tanto el proceso de reacción es el mismo que vimos recién. A medida que se van liberando hidróxido de calcio por la hidratación de los silicatos del clinker, puede ir formando hidrosilicatos reactivos que cristalizan y aportan resistencia. Por lo tanto, también tengo un cemento de menor calor de hidratación, más lenta adquisición de resistencia y buena resistencia química. El cemento de alto horno, como vimos antes, tiene una mayor proporción de escoria, es decir, que todas estas propiedades las va a tener en mucho mayor grado, lo cual hace que sea un material que no se utiliza habitualmente porque es muy lenta su adquisición de resistencia, pero que cuando se requiere un hormigón con mucha resistencia a los ataques químicos, por ejemplo, para elaborar un horno o los conductos de evacuación de gases en un proceso de fabricación donde puede haber reactivos como los sulfatos o donde puede producirse la reacción álcali agregado que vamos a mencionar después, en ese caso se puede justificar el uso de un cemento de alto horno. Si no, habitualmente este producto no se utiliza. Finalmente tenemos el caso del cemento Portland filerizado o con filler. El filler calcáreo es la molienda o surge de la molienda de rocas calcáreas de alta pureza, es decir, es piedra caliza finamente molida. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que estamos incorporando el mismo material con el que se fabrica el clinker, pero hay una parte, hasta un 20%, que estamos haciéndolo pasar por fuera del horno, como un material inerte e inactivo. Ello implica que no va a aportar poder cementicio al cemento elaborado con ese filler calcáreo. Por lo tanto, el cemento va a tener menor calor de hidratación y moderada resistencia a los sulfatos. ¿Por qué? Porque al tener menos clinker también tiene menos aluminato tricálcico. Pero tiene la particularidad de mejorar la trabajabilidad, porque el filler calcáreo, la piedra caliza finamente molida, actúa en el hormigón como agente de retención de agua. Es decir, atrae las partículas de piedra caliza finamente molida, atraen el agua y hacen que el agua se distribuya en forma más homogénea en la masa de hormigón. Esto hace que pueda colocarse menor proporción de agua para igual trabajabilidad y por lo tanto compensar de esa manera la posible pérdida de resistencia por la menor cantidad de clinker reemplazado por el filler calcáreo. Por último, el cemento Portland compuesto, como ya vimos,
va a combinar estas propiedades al utilizar, además del clinker y el yeso, dos o más de las adiciones que hemos visto: puzzolana, filler y escoria de alto horno. En este gráfico vemos la adquisición de resistencia a lo largo del tiempo, comparando lo que ocurre en un cemento Portland normal, que sería la curva de línea llena, con un cemento Portland con adición de puzzolana o escoria, que sería la línea de trazos, en donde vemos que al principio la adquisición de resistencia es más lenta, por lo tanto va a tardar más en adquirir la resistencia, pero a largo plazo puede llegar a adquirir más resistencia que la del cemento Portland normal. A la inversa, cuando incorporamos filler calcáreo, adición inerte, tendríamos la curva de puntos. Al principio podemos tener más resistencia, por lo que mencionamos recién, de la posibilidad de bajar la relación agua-cemento, pero a largo plazo, como tengo menos clinker, puedo generar algo menos de resistencia que en el caso del cemento Portland normal. En cualquiera de los casos se alcanza igual la resistencia mínima requerida para poder actuar como un cemento de uso estructural. Vamos ahora a analizar los requisitos que fija la norma IRAM 50000 para los distintos tipos de cemento. En primer lugar, requisitos físicos. La finura. La norma establece una finura mínima que debe alcanzarse durante la fabricación del cemento, y eso está vinculado a la posibilidad de que se realice un adecuado proceso de hidratación, de manera de que el núcleo que no se hidrata en los primeros 28 días, que es cuando yo considero que alcanzo la resistencia de cálculo, sea la menor cantidad posible, y eso se va a lograr cuando las partículas son más finas. Para medir la finura o para fijar los requisitos de finura, en primer lugar se establecen dos metodologías. Por un lado, un ensayo por vía húmeda, donde se mezcla el cemento con agua, se hace una pasta y se la pasa por el tamiz número 200. La norma indica que en esa ocasión no debe quedar retenido más del 15% del peso de la muestra en dicho tamiz. El tamiz número 200 es aquel que la distancia entre los alambres de la malla es de 75 micrones. La otra forma de verificar finura es a través de la determinación de superficie específica con el aparato de Blaine. El aparato de Blaine es un manómetro que contiene un líquido que tiene baja sensibilidad a las variaciones de temperatura y de humedad del entorno, del ambiente. En uno de sus extremos del manómetro se ubica una pastilla de cemento sobre una superficie porosa que permite el paso del aire a través del cemento y de esa superficie. Se genera vacío desequilibrando las ramas del manómetro, luego se cierra la válvula que generó vacío y entonces el aire pasa a través del cemento y permite equilibrar a presión atmosférica las columnas del manómetro, de manera que el líquido circula en la otra rama hacia arriba, y lo que se mide es el paso a través de dos aforos, el tiempo que tarda en pasar entre esos dos aforos el líquido para llegar al equilibrio. Cuanto más lento sea ese paso, implica que más lentamente está pasando el aire a través del cemento y por lo tanto que ese cemento es menos poroso y por lo tanto es más fina la molienda. De manera que multiplicando ese tiempo, ese valor de esa medida de tiempo por una constante típica de cada aparato de Blaine, se obtiene el dato de la superficie específica en metros cuadrados por kilo. La norma exige que el promedio de los ensayos hechos para un mismo cemento
tiene que dar mayor o igual a 250 metros cuadrados por kilo. ¿Qué significa esto? Que en 1 kilo de ese cemento, si pudiéramos medir la superficie de contacto de todas las pequeñas partículas con el agua, esa superficie sería de 250 metros cuadrados. Obviamente, a mayor superficie implica mayor superficie de contacto, mayor capacidad de hidratación y partículas más pequeñas. El otro requisito físico importante de la norma es el tiempo de fragüe. La norma fija un tiempo inicial de fragüe mínimo y un tiempo final de fragüe máximo. Este tiempo inicial de fragüe mínimo es para garantizar la posibilidad de que haya tiempo para elaborar el hormigón, transportarlo y volcarlo en el molde, en el encofrado, sin que se empiecen a romper cristales que ya se están formando. El tiempo final de fragüe permite, entre otras cosas, asegurar que se produzca el fragüe cuando tengo bajas temperaturas, porque a los 5 grados centígrados se empieza a ralentar el tiempo de fragüe y a los 0 grados se interrumpe el proceso de fragüe. Por lo tanto, cuando voy a hormigonar a bajas temperaturas es muy importante que no se supere un tiempo final de fragüe máximo que me garantice que no se va a congelar el agua dentro de ese hormigón. El tiempo de fragüe se determina con la norma fija, su determinación con el aparato de Vicat, que tiene 2 instancias. Primero la obtención de pasta de consistencia normal y luego el proceso de determinación de los tiempos inicial y final de fragüe. La norma fija como tiempo mínimo inicial de fragüe 45 minutos y como tiempo final máximo 10 horas. Los cementos de nuestro mercado en general no inician el fragüe antes de la 1h30, 2 horas y lo terminan aproximadamente a las 5 o 6 horas. Este es el aparato de Vicat, donde en este molde tronco cónico se pone una mezcla de cemento con agua, una pasta de cemento. Tiene un cilindro que se mueve, que se libera a través de este tornillo, puede descender ese cilindro. En primera instancia se coloca una sonda sin esta aguja, se apoya la sonda sobre la pasta de cemento y se la deja caer. Cuando la sonda queda retenida aproximadamente a 1 centímetro del fondo del molde, en ese caso se considera que se alcanzó la pasta de consistencia normal, es decir, que la mezcla de cemento, de ese cemento con agua, la proporción es la adecuada para hacer el ensayo de fragüe. Se repite esa mezcla y se inicia el ensayo de fragüe cambiando la sonda por la aguja de Vicat. Se apoya, se llega hasta el borde, se libera por su peso y empieza a caer hasta el fondo del molde. Cuando la aguja queda retenida a medio centímetro del fondo, lo cual se puede medir en la escala graduada, en ese momento se considera que es el tiempo inicial de fragüe de ese cemento. Luego se sigue dejando caer la aguja en distintos puntos para que no sean puntos donde ya ha perforado la misma a la muestra, hasta que en el momento en que apoyada la aguja sobre la pasta no solo no se hunde, sino que no genera marca, se considera que se alcanzó el tiempo final de fragüe de ese cemento. Otro requisito fundamental son los requisitos mecánicos, que son obviamente el de resistencia a la compresión. En esta tabla vemos que hay condiciones de ensayo a 2 días, 7 días y 28 días. Pero básicamente, tomemos como principal el ensayo a 28 días, cuando el cemento alcanza una resistencia de 30 megapascales o 300 kilos por centímetro cuadrado, se lo clasifica como CP30, cuando alcanza al menos 40 megapascales CP40 y cuando alcanza al menos 50 megapascales CP50. El ensayo se hace ensayando, de acuerdo a la norma IRA 1622, probetas prismáticas
elaboradas con una mezcla, un mortero de cemento, con una parte de cemento y 3 partes de arena normalizada, es decir, cuya medida de granulometría de granos de las partículas de arena está establecida por norma, y además secada en horno, es decir, sin contenido de humedad. Se elaboran esas probetas prismáticas que vemos en la imagen, y luego cada una de ellas es ensayada primero a flexión, de acuerdo a lo que dice la IRAM 1622, se rompe a flexión, quedan 2 partes, y luego cada una de las partes se ensayan a compresión. Y de ahí se obtiene el resultado que se compara con el cuadro anterior para establecer qué tipo de cemento, de acuerdo al requisito mecánico de resistencia a la compresión, es el que se ha ensayado. Los requisitos químicos principales: residuo insoluble. Se toma una muestra de cemento, se la pesa y se la diluye con ácido clorhídrico. Normalmente ningún compuesto del cemento debería quedar en estado sólido. Todo se debería solubilizar en ese ácido. Sin embargo, puede quedar una muestra, un residuo, se pesa ese residuo y la norma limita la cantidad de residuo insoluble, porque eso que no se ha disuelto en ácido clorhídrico es sílice pura, óxido de silicio. Y ello implica que parte de la sílice de la arcilla con que se fabricó ese cemento no ha logrado combinarse con el óxido de calcio, formando silicatos. Por lo tanto, eso indicaría que no se alcanzó en el horno la temperatura para un buen proceso de fabricación. La pérdida por calcinación se obtiene pesando una muestra de cemento, luego se la lleva a horno a más de 100 grados centígrados y se la vuelve a pesar. Si ha habido una disminución de peso, ello implicaría que ese cemento contiene algo de agua, de humedad, lo cual está implicando fallas en el almacenamiento o en el empaque, si son cementos empacados en bolsas, porque está tomando humedad ese cemento, lo cual por supuesto no es deseable porque se va a empezar a hidratar antes de elaborar el hormigón. Como ya vimos, la presencia de óxido de magnesio debe ser limitada, dado que sabemos que si se ha formado óxido de magnesio libre, no contenido en la masa vítrea que se produce con el enfriamiento rápido del clínker, ese óxido de magnesio va a reaccionar con el agua, se va a hidratar, va a formar hidróxido de magnesio, que es expansivo y a largo plazo va a producir daño en el hormigón. Por eso está limitado el contenido de dióxido de magnesio. Por último, también se mide la proporción de trióxido de azufre, que implica la presencia de la piedra de yeso, para controlar que no haya exceso en el agregado de piedra de yeso, que ya vimos que se agrega para generar sulfaluminatos que impermeabilicen y reduzcan la velocidad de hidratación del aluminato tricálcico, pero que en exceso también generan los compuestos expansivos, sulfaluminatos expansivos, que dañan al hormigón. Por último, vamos a ver la norma IRAM 50001, que tipifica cementos que, además de cumplir con los requisitos que recién vimos de la IRAM 50000, cumplen otros requisitos que permite clasificarlos como cemento Portland especiales para determinados usos particulares. Estos cementos pueden ser el cemento de alta resistencia inicial. Este cemento va a generar una adquisición de resistencia más rápido que el cemento Portland normal. Vemos la comparación en este cuadro. La curva negra es la que corresponde al cemento Portland normal y la roja a un cemento de alta resistencia inicial. Este a los 3 días alcanza la resistencia que el normal a los 7, y a los 7 días la resistencia que alcanza el cemento Portland normal a los 28. Es decir, que el hormigón elaborado con un cemento de alta resistencia inicial alcanzaría a los 7 días
la resistencia de cálculo. Para ello, este cemento debe contener una proporción de silicato tricálcico mayor que la de silicato dicálcico, dado que este, como recordamos, era el que me daba resistencia a corto plazo. Además, debe tener una finura mayor. Haciendo el ensayo de Blaine, el promedio de la superficie específica debe dar entre 400 a 450 metros cuadrados por kilo. Recordemos que el del cemento Portland normal era 250. De manera que este cemento puede ser utilizado para lograr adquisición de resistencia más rápido, aprovechar más rápido los moldes, acortar los tiempos de obra, y además puede ser utilizado para hormigonar a bajas temperaturas, dado que al reaccionar más rápido también va a liberar mayor calor de hidratación. Luego tenemos los cementos resistentes a los sulfatos. Cuando vamos a hormigonar en suelos, cimientos, por ejemplo, conductos, bajo agua o en contacto con efluentes que pueden contener sulfatos, se va a necesitar utilizar alguno de estos cementos de moderada o de alta resistencia a los sulfatos. En estos cementos lo que se hace es regular el contenido de aluminato tricálcico, que debe ser menor al 8% en peso del cemento en el de moderada resistencia a los sulfatos y menor al 4% en el de alta resistencia a los sulfatos. Las normativas fijan cuál de ellos debe utilizarse en función de la concentración de sulfatos esperada o comprobada en los suelos, agua o efluentes que van a estar en contacto con el hormigón que se va a elaborar. También tenemos el cemento de bajo calor de hidratación. Este cemento, a la inversa del de alta resistencia inicial, tiene menos silicato tricálcico y más silicato bicálcico, de manera que la adquisición de resistencia va a ser más lenta y por lo tanto va a liberar menos calor de hidratación. Por lo tanto, es un cemento especialmente apto para hormigones masivos, donde el alto calor de hidratación puede generar fisuras y agrietamientos, por ejemplo, grandes bases o cimientos, o la construcción de presas, donde las grandes masas de hormigón pueden generar excesivo calor en esas construcciones. Inclusive en algunos casos, junto con el agua de la mezcla, se coloca hielo granizado. Y también puede servir este cemento cuando hay que hormigonar a alta temperatura ambiente, donde el calor que va generando la hidratación no puede disiparse. Si yo genero muy alta temperatura ambiente, ese calor va a quedar retenido en el hormigón y también puede afectar su calidad y generar pérdida del agua de la mezcla. En esos casos entonces puede utilizarse este cemento de bajo calor de hidratación. Tenemos luego el cemento resistente a la reacción álcali agregado. Cuando utilizamos un agregado de origen desconocido, puede resultar que esa piedra o esa arena contengan sílice activa. Sabemos normalmente que la arena y la piedra son inertes, no tienen reacciones químicas, pero pueden contener algún tipo de sílice con capacidad de reacción, y esa reacción se puede producir con algunos compuestos que puede haber en el cemento, que son los álcalis. Los álcalis que pueden tener el cemento son el óxido de sodio o el óxido de potasio. En ese caso, nuevamente, en forma similar a lo que pasaba con el hidróxido de magnesio o con los sulfoluminatos, la reacción de esta sílice activa con estos álcalis, estos óxidos alcalinos que pueden estar en el cemento, es generar productos expansivos y por lo tanto que van a producir agrietamiento y rotura del hormigón a largo plazo. Para evitar esto, lo más conveniente es utilizar un cemento que me garantice que no contenga estos óxidos, lo cual se logra alcanzando muy alta temperatura en el horno, porque en ese caso estos compuestos se queman y se van con los vapores del horno.
Eso es lo que me garantiza este cemento, y entonces cuando voy a utilizar un agregado de origen desconocido que no sé si puede contener sílice activa, utilizo este cemento especial. Dentro de los cementos especiales también está el cemento blanco, fabricado con arcilla sin contenido de óxido férrico, que actualmente en general no se utiliza para hacer hormigones estructurales, sino más bien para generar pastinas a las que les puedo incorporar color o elaborar mosaicos graníticos. Con esto terminamos con Cemento Portland parte 2 y con el tema Cemento Portland.